Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para darle la honra y la gloria al que vive, amén, para escudriñar su palabra, leer algunas citas de la Biblia, amén, y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra para que no nos dejemos engañar por nadie. Esta es la salvación. Aquí está la salvación. Dice la palabra de Dios que escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. Amén. Entonces, hoy vivimos tiempos delicados, vivimos tiempos difíciles, amén, muy difíciles, tantos problemas, tantas dificultades, y con el único que podemos salir avante, salir adelante, se llama Jesús de Nazaret, amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice 4:12 de Hechos, o Juan 14:6, dice, porque ningún otro hay salvación, amén. O Primera de Mateo 1:22. Mateo 1:22 también dice, porque aquí una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Amén. Fue aquel que vino y murió por nosotros en una cruz. Es el único que da salvación, no los santos, nadie más. Solo tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y él es Jesús. Amén. Y cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, si oramos por un enfermo, dice que las cosas suceden. Amén. Y cuando nosotros en el nombre de Jesús estamos orando, estamos invocando al nombre de Jesús, dice que el diablo tiembla. Amén. Es un nombre poderoso, el nombre de Jesús. Y yo te invito pues a que escudriñemos la palabra. Amén. Oremos por Israel, Señor, porque Él es el reloj profético de Dios, es su pueblo. Pidamos a Dios por Israel y por cada una de nuestras necesidades, y démosle gracias al Señor. Si estamos de pie y si estamos enfermos, pidámosle que nos sane. Dice que nosotros, siendo hombres, sabemos dar cosas buenas, y siendo malos sabemos dar cosas buenas, más Él que es bueno. Amén. Padre poderoso Dios, gracias te damos, Señor. Una vez más delante de tu presencia estamos para darte la honra y la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Rey. Danos discernimiento de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Bien, hoy hemos dado un nombre a este tema. Dios demanda de nosotros un arrepentimiento genuino. Amén. Vamos a darle lectura ahí en Proverbios 28:13-14. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados, no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Dice el que encubre sus pecados. Nosotros hemos estado hablando en los últimos videos acerca del pecado, acerca de que debemos de arrepentirnos, de que nos debemos de apartar del pecado, porque veíamos en un video que grabamos que Dios no mora en un corazón pecaminoso. Entonces corremos el riesgo de morir en cualquier momento y ir a una condenación. Por eso es importante que nosotros atendamos la palabra de Dios. Dice, no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apartarnos del pecado, apartarnos de todas esas cosas que a Dios no le gustan. No es fácil. Seguir a Dios es difícil, es todo un proceso. Amén. Nadie dijo que es fácil, pero vale la pena. Amén. También para Jesús no fue fácil. Tuvo que morir en una cruz como hombre, Dios como hombre en la tierra. Tuvo que morir en una cruz y ser humillado y derramar su sangre por ti y por mí. Amén. Entonces no es fácil. Seguir a Dios es todo un proceso. Es alejarnos de los deleites del mundo. Es buscar a Jesús, seguirle, pero vale la pena, porque al final esta vida es corta. Amén. Y la vida eterna es para siempre. Entonces yo te invito, en el amor de Cristo, que nos alejemos del pecado y que, como dice aquí, Dios demanda de nosotros un arrepentimiento genuino, que sinceramente nos arrepentamos de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Para la honra y gloria de su nombre. Bien, vamos a Marcos
Vamos a Marcos, por favor. Marcos 7, 21 al 23. Amén. Dice Marcos 7, 21 al 23. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Dice la palabra de Dios que de dentro de nosotros salen todas esas cosas cuando maquinamos, cuando estamos inventando a ver qué hacer. Cuando no tenemos otra cosa que hacer, estamos pensando en la maldad. Amén. La carne diario está pensando a ver qué hago. Pero nunca se nos ocurre tomar la palabra de Dios, leer la Biblia, ponernos a orar, aunque no queramos, pero vale la pena. Hablábamos en días pasados cuánto dolor hay para todos aquellos que no buscamos de Dios. Entonces, apartémonos de toda la maldad, apartémonos de las cosas del mundo, pidámosle a Dios, oremos a Dios, seamos fieles a Dios, temamos a Dios, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso. Amén. Bien, vamos a Isaías 1, 16 al 20. Amén. Dice Isaías 1:16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, el pecado de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, dice que huyamos del pecado, que vengamos a Dios. Dice esta palabra aquí, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Dice que nosotros debemos de apartarnos del pecado, que es lo que hemos estado viniendo en estos días. Qué importante es que nos apartemos del pecado, que es fácil, ¿no? Porque el mundo ofrece esa felicidad vana, esa felicidad que trae dolor, ya que el enemigo, el diablo, vino a matar, robar y destruir. Amén. Mas Dios vino a dar vida, mas Dios vino a construir en nosotros. Pero tenemos que seguirle, amén. Tenemos que amarle, tenemos que temerle, tenemos que nos duela la maldad que hay en nuestro corazón. Amén. Que es fácil, no, pero debemos ser esforzados. Amén. Tenemos un alma que salvar, tenemos familia. Si eres padre de familia, hermano, madre, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Amén. Ya los que conocemos de la palabra de Dios, bueno, estamos educando a nuestros hijos en el amor de Cristo. Pero también dice que si nuestros pecados fueran como la grana, rojos, dice que serán emblanquecidos como blanca nieve. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, y como decíamos en días pasados, si venimos al bautismo en Cristo, Él pagó por nuestros pecados, y todo nuestro pasado, cuando somos sumergidos en el agua, confesando su nombre para gloria y honra de su nombre, en ese momento nosotros quedamos limpios de todo pecado y se empieza a escribir una nueva página en nuestra vida. Es bien importante pues que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, pero también dice la palabra de Dios, dice en el 1:19, dice: si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Sí? Si obedecemos a Dios, seremos bendecidos. Dice: si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén.
La palabra de Dios nos dice a lo largo de la palabra, de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que todo aquel que no obedezca será consumido. Amén. Será muerto. Dios habla de una muerte espiritual. Dios no habla de una muerte carnal, porque Dios es espíritu. Amén. Espero que estemos comprendiendo esta palabra y nos vamos a Hechos. Vamos a ver qué hizo Saulo. Amén. Vamos a conocer un poquito de lo que hizo Saulo. Dice Hechos 8, 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios. Hechos 8, 1 al 3 dice: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra, desde Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia, entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Amén. Aquí en el capítulo 7 de Hechos nos habla de Esteban, de uno que fue convidado, dice, uno que fue convidado para servir con los discípulos. Amén. Y era piadoso y era dedicado a las cosas de Dios. Y por seguir a Jesús fue apedreado, fue asesinado. Amén. Y ahí estaba Saulo. Saulo estaba consintiendo todo lo que estaba pasando. Incluso nos dice aquí la palabra de Dios que Saulo perseguía a la iglesia, se metía a las casas y los traía presos. Amén. ¿Por qué? Porque Saulo era religioso y estaba conforme a la ley. Y Dios no es religioso. Amén. Dios no tiene religión. Dios no tiene templos de piedra. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Entonces Dios no es religioso. Alguien me preguntaba un día que a qué religión pertenecía. A ninguna. A la que predican los apóstoles en Hechos. Si nosotros la hemos hecho, nos podemos dar cuenta qué es lo que profesamos. También ahí mismo dice que fue por primera vez en Antioquía que los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. ¿Qué es cristiano? Porque seguimos un Cristo. ¿Y cuál es nuestra religión? La palabra de Dios. Las religiones nos salvan. Amén. Lo que salvan es nuestra relación con Dios. Y Saulo perseguía a la iglesia. Amén. Y nosotros estamos viendo un tema hoy de un arrepentimiento genuino. Y vamos a ver a continuación qué pasó con Saulo. Amén. Vamos al 9, Hechos 9, 1 al 19. Le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, ni comió, ni bebió. Y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ahora ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Amén. Dice: en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Saulo perseguía a todos los hombres que amaban a Dios, que amaban a Jesús, ¿sí? Para matarlos, para tomarlos presos. Él odiaba al Señor. ¿Y qué pasó? En el camino Jesús se le apareció, le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y de ahí viene un arrepentimiento de 180 grados de Saulo. Amén. Dice que queda ciego. Ananías ora por él, recupera la vista, es bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Como dice Pedro en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces Saulo fue bautizado en el nombre de Jesús, y de ahí empezó a instruirse en la palabra de Dios, y fue un gran predicador. Fue uno de los predicadores que trabajó más que ningún otro discípulo de Dios. Él vino después de Dios, después de que Jesús ya se había ido, pero fue enviado a predicar, dice, a reyes y por todo el mundo. Saulo fue uno de los grandes predicadores de aquellos tiempos, amén, y que nos deja una gran enseñanza de un arrepentimiento genuino. Cambia completamente su vida, y en lugar de estar persiguiendo a los hombres que eran la iglesia de Dios, empezó a evangelizar, y empezó a hacerlo con gran fuerza, con gran decisión. Estaba instruido, era un hombre de letras, conocía la ley perfectamente porque Gamaliel le había enseñado. Entonces Dios lo envía a buscar almas, y tiene un arrepentimiento genuino, deja de perseguir a la iglesia de Dios, que eran todos los hombres de aquel tiempo, amén, y se dedica a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, a predicar las buenas nuevas. Y eso es a lo que nos invita Dios, pues, a que tengamos un arrepentimiento genuino como Pablo. Amén. Bien, vamos a segunda de Pedro, más adelantito. Amén. Segunda de Pedro 2, 4 y 7. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 2, 4 al 7. Amén. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, y los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, si Dios no perdonó a los ángeles caídos, ¿de quién está hablando? De Satanás y de toda la gente que se rebeló, porque empieza esa rebelión en el cielo cuando estaba Luzbel allá, que decía quién como Dios, y él se sentía como Dios, y fue expulsado con sus ángeles del cielo y mandados al infierno. Amén. Entonces dice, Dios no perdonó a los ángeles. Y dice, tampoco perdonó a aquellos que vivían en el tiempo de Noé, sino que a Noé y los que con él venían, 7 personas más. Amén. Fueron los únicos que fueron perdonados. Y también nos habla de Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra fue quemada y fue destruida. Y al único que sacó fue a Lot y a su esposa y a sus 2 hijos, a sus 2 hijas. Amén. Y la esposa no debía voltear y volteó. Y dice que se quedó hecha una estatua de sal hasta hoy. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que aquel que toma el arado y voltea para atrás no es digno de seguir al Señor. Es bien difícil, porque en el camino tenemos que perdonar, porque en el camino tenemos que hacer muchas cosas que son difíciles humanamente para que nosotros las llevemos a cabo. Pero la palabra de Dios dice que si no perdonamos, que si no estamos a cuentas con los demás, dice que no heredaremos el reino de los cielos. Y nos pone de ejemplo Sodoma y Gomorra, nos pone de ejemplo el tiempo de Noé, nos pone de ejemplo los ángeles que fueron expulsados del cielo por rebelarse contra Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Si no perdonó a ellos en el tiempo antiguo, cuando fue inundada la tierra y todo ser viviente, hombres y animales, fueron muertos en aquel diluvio, como Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego, amén, como los ángeles fueron expulsados del reino de los cielos, así nosotros, si nosotros no comprendemos y no entendemos que tenemos que darle honra y gloria al que vive, al que hizo el universo, al que nos da la vida, y nos arrepentimos de nuestros pecados, amén, y cambiamos y buscamos a Jesús, la palabra de Dios dice que no vamos a heredar la vida eterna. Amén. Por eso yo te invito pues a la reflexión y que busquemos realmente conocer al Señor. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hoy más que nunca hay una gran necesidad en el mundo, y si nosotros vemos alrededor, vemos cómo el mundo se destruye poco a poco. Amén. Y nosotros aquí estamos. Pero si nosotros nos arrepentimos y buscamos de la misericordia de Dios, nosotros seremos arrebatados y no estaremos en las cosas grandes que vienen para este mundo. Amén. Bien, vamos a Segunda de Crónicas. Amén. Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dice, si se humillare mi pueblo. Amén. Si se humillare mi pueblo, dice, entonces yo quitaré la plaga, yo cambiaré. Si nosotros nos humillamos al Señor y le damos honra y le damos gloria, Dios puede hacer cosas maravillosas, y todas aquellas cosas que destruyen tu hogar, tu vida, amén, Dios va a hacer algo grande. Tenemos que ser pacientes, porque sí hay dificultades, sí hay cosas que dañan, pero si nosotros seguimos confiando en Dios,
nos volvemos humildes, aprendemos a perdonar, Dios hace cosas maravillosas con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros perdonemos a aquellos y Él nos perdonará a nosotros. Amén. Por eso el tema que vemos hoy, Dios demanda de nosotros un arrepentimiento genuino. Amén. Vamos a Mateo, ya para concluir. Mateo 7:21. Mateo 7:21, 23. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios, yo sigo a Dios. Amén. Pero realmente en los hechos no hacemos eso. Cuando algo sucede nos volvemos violentos, iracundos y tantas cosas que pasan en el ser humano en la vida cotidiana. Hoy con tantas situaciones que hay, las personas estamos irritados muy seguido. Entonces es necesario nosotros pedirle perdón a Dios, amén, y hacer las cosas realmente como Él quiere para que nosotros podamos prosperar en el amor de Cristo, podamos ser aceptados con Jesús, amén, y un día poder gozar de esa gloria maravillosa, amén, el día que venga y nos levante en las nubes, amén. Entonces así dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre o de su Padre? ¿En dónde está esa voluntad? En este libro que se llama Biblia. Pero ¿cómo aplicamos nosotros esa voluntad si no leemos la palabra de Dios? La desconocemos. Aquí hay tantas bendiciones, aquí hay tanta sabiduría, aquí hay tanta enseñanza, amén. Pero si no abrimos la Biblia para estudiarla, nunca la conoceremos, amén. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros o alguien utiliza el nombre de Jesús para llevar a cabo cualquier acción, amén, el que tiene el poder para hacer las cosas se llama Jesús. Así le dijo Pedro a Cornelio, cuando Cornelio fue aquel centurión del ejército romano, le dijo, llegó Pedro y se hincó delante de Pedro y le dijo, Pedro, levántate, ¿por qué te hincas si yo soy hombre como tú? Amén. Solo hay uno al que le tenemos que dar la honra y la gloria. Solo hay uno al que debemos de amar con todo nuestro corazón y se llama Jesús de Nazaret. Amén. A Él se ha dada toda la honra y toda la gloria. Amén. Y Él es el que nos invita pues a que nos alejemos del pecado, a que nos alejemos de la maldad del mundo y que tengamos misericordia de nosotros mismos. Amén. Pero ¿cómo enseñamos la palabra? ¿Cómo la entendemos si no leemos la palabra? Hay un desconocimiento total en muchísimas personas. Podríamos hablar de millones de personas que no conocen la palabra de Dios porque nunca se han preocupado por escudriñarla. Amén. Entonces yo te invito pues a que escudriñemos la palabra de Dios, a que le oremos a Dios, a que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Entonces, pues hasta el siguiente video. Cuídate, que Dios te bendiga y espero que estas citas que leímos sean de edificación. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.